En el 45º piso del edificio más imponente de la Gran Vía, en Madrid, el sol de la mañana iluminaba la sala de reuniones de Horizonte Empresarial, el mayor conglomerado de tecnología e innovación del país. Los ejecutivos esperaban tensos, ajustándose las corbatas y verificando datos en sus tabletas por última vez. El reloj marcaba las 9:28. Ella llegaría en 2 minutos, siempre puntual. Nunca antes, jamás después. Las puertas de cristal se abrieron con un suave silbido. Victoria Montero, de 34 años, CEO multimillonaria y fundadora de Horizonte, entró en la sala con pasos firmes y precisos. Sus tacones resonaban como sentencias en el suelo de mármol. Vestía un traje azul marino perfectamente alineado, con el cabello negro recogido en un moño impecable, ojos castaño oscuro que analizaban cada detalle, cada fallo. «Buenos días», dijo secamente mientras todos se levantaban, en un reflejo condicionado de respeto y miedo. Informes del trimestre. No era una pregunta, era una orden. Ricardo Peixoto, director financiero, se apresuró a proyectar los gráficos en la pantalla grande. Hemos tenido un crecimiento del 3,8% este trimestre, doctora Victoria. Superamos las expectativas en... ¿3,8%? Interrumpió Victoria, su voz fría cortando el aire como una navaja. La meta era 4,5%. ¿Qué pasó con el otro 0,7%, Ricardo? ¿Se evaporaron? El hombre tragó saliva, su rostro pálido contrastando con su corbata roja. El mercado tuvo una retracción inesperada debido a la crisis cambiaria, pero... ¿Crisis cambiaria? Es interesante cómo Tecno España logró crecer un 5,2% enfrentando esa misma crisis. Victoria lanzó una carpeta sobre la mesa. Quizás debería contratar a sus analistas, o quizás... Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Ricardo. Deberías dejar de usar excusas para esconder tu incompetencia. El silencio en la sala era tan denso que podría cortarse. Nadie se atrevía siquiera a respirar profundamente. Victoria no había conquistado su fortuna de 3.2 mil millones de euros siendo complaciente. No había llegado a la cima de las listas de los empresarios más influyentes de España aceptando justificaciones. Y ciertamente no mantenía a Horizonte como líder del mercado tolerando fallos. Carolina, se dirigió a la directora de marketing, una mujer rubia que inmediatamente enderezó la postura. Explícame por qué el lanzamiento de la aplicación Horizonte Salud tuvo solo 800,000 descargas en la primera semana cuando proyectamos 1.2 millones. Estamos enfocándonos en la calidad del usuario, no en la cantidad. Victoria, respondió Carolina, tratando de mantener la compostura. La retroalimentación ha sido excepcional, con una calificación promedio de 4,8 estrellas. Y... números, Carolina. No me vengas con esa conversación de calidad sobre cantidad. Victoria hojeó un informe que tenía delante. ¿Sabes lo que veo aquí? Veo una campaña de marketing que costó 12 millones de euros y entregó resultados mediocres. Fue entonces cuando Victoria notó por el rabillo del ojo un movimiento discreto al fondo de la sala. Un hombre de mediana edad, con uniforme gris y el logo de Horizonte, limpiaba silenciosamente los cristales de las ventanas. Había algo en la forma en que trabajaba, metódico, concentrado, casi invisible, que irritó profundamente a Victoria. «Usted», señaló abruptamente, haciendo que el hombre se girara. ¿Hay alguna emergencia que justifique limpiar estas ventanas durante mi reunión? El hombre, con sus cabellos canosos en las sienes y ojos castaños tranquilos, respondió educadamente. «Perdón, doctora. Recibí órdenes de limpiar todas las salas de reunión antes de las 10 horas. Y no podría esperar más». Victoria consultó su reloj de lujo. 20 minutos para terminar mi reunión. O su cerebro no puede procesar un simple cambio de horario. Algunos ejecutivos desviaron la mirada, avergonzados por el trato dispensado al empleado. Otros mantuvieron expresiones neutras, sabiendo que cualquier demostración de empatía podría atraer la ira de Victoria hacia ellos. «Puedo volver más tarde, sin problema», dijo el hombre, comenzando a recoger sus materiales de limpieza.
No, ya que está aquí, termine de una vez, ordenó Victoria con desdén. Pero al menos parezca útil. Esa ventana todavía tiene marcas. El comentario hirió como una bofetada. El hombre se detuvo un instante, su rostro reflejado en el cristal que limpiaba. Algo en sus ojos cambió. No era rabia, era una especie de resignación mezclada con dignidad. Mientras tanto, Victoria continuaba su masacre. Ahora, Mauricio, explícame por qué perdimos 3 desarrolladores senior frente a la competencia este mes. El director de recursos humanos se ajustó las gafas nerviosamente. Recibieron ofertas sustancialmente mejores, doctora Victoria. Estamos en un mercado competitivo y... ¿Ofertas mejores? Victoria rió, un sonido sin humor. Nuestra empresa paga los mejores salarios del sector. Si se fueron, es porque usted y su equipo fallaron en mantenerlos motivados. Quizás usted debería ser el próximo en buscar ofertas mejores, ¿no cree? La reunión proseguía como un pelotón de fusilamiento, con Victoria disparando críticas implacables a cada presentación. Los números eran siempre insuficientes, las estrategias siempre fallidas, las ideas siempre mediocres. Esto es patético, declaró después de la presentación de Renata, directora de innovación. ¿Usted llama a esto un plan de expansión? Parece algo que un becario de primer semestre haría la víspera de una fecha límite. Renata, una mujer competente con 15 años de carrera y un máster en el extranjero, sintió que sus ojos le ardían. Puedo rehacer el análisis con sus consideraciones, doctora. Hágalo, y considere también actualizar su currículum porque estoy empezando a cuestionar su utilidad en esta empresa. Fue en ese momento cuando el empleado de limpieza, que todavía trabajaba silenciosamente en las ventanas, derribó accidentalmente un paño al suelo. El pequeño ruido fue suficiente para que Victoria volviera su frustración de nuevo hacia él. ¿En serio? ¿Ni siquiera limpiar ventanas puede hacer bien? El hombre se agachó para recoger el paño, y al levantarse, algo cayó del bolsillo de su camisa, un pequeño llavero con alas plateadas. Él rápidamente lo recogió y lo guardó, pero no antes de que Victoria lo notara. ¿Qué es eso? ¿Parte de su uniforme incluye baratijas personales ahora?, preguntó con desprecio. Es solo un llavero, doctora, respondió él, con calma. Un recuerdo. Bueno, guarde sus recuerdos para fuera del horario de trabajo. Le están pagando para limpiar, no para exhibir sus chucherías sentimentales. Algo cambió en el semblante del hombre. No fue un movimiento brusco, ni una alteración evidente en su expresión. Fue algo más profundo, como una decisión tomada después de una larga reflexión. Miró directamente a Victoria por primera vez. Con todo respeto, doctora, dijo con voz tranquila pero firme, quizás usted debería empezar por encontrar su corazón. La sala se congeló. Era como si alguien hubiera succionado todo el oxígeno del ambiente. Nadie, en toda la historia de Horizonte Empresarial, jamás había confrontado a Victoria Montero de esa manera. ¿Qué dijo?, preguntó Victoria, su voz peligrosamente baja. Dije que quizás usted debería encontrar su corazón, repitió el hombre, sin alterar su tono sereno. Puedo ver que usted hiere a los demás solo para esconder el hecho de que está herida por dentro. Los ejecutivos presentes intercambiaron miradas nerviosas. Algunos llegaron a contener la respiración. Lo que vendría a continuación sería, sin duda, una explosión de furia como nunca habían visto. El rostro de Victoria Montero adquirió una palidez mórbida, contrastando con el rubor que le subía por el cuello. Sus ojos, habitualmente calculadores, ahora ardían con una furia incontrolable. ¿Cómo se atreve?, preguntó ella, su voz temblorosa. ¿Cuál es su nombre? Augusto Meireles, respondió el hombre, sin desviar la mirada. Pues bien, Augusto Meireles está despedido inmediatamente. Recoja sus cosas y salga de mi empresa antes de que llame a seguridad. Augusto asintió levemente, como si ya esperara esa reacción. Con calma, comenzó a recoger sus productos de limpieza. Usted no puede herirme más de lo que la vida ya me ha herido, dijo él, aún con esa serenidad desconcertante. Pero está destruyendo a Sintosatu, su equipo. La verdadera fuerza no está en destruir personas, sino en reconstruirlas.
Al decir esto, Augusto miró brevemente a los ejecutivos alrededor de la mesa, sus rostros marcados por el estrés crónico y el miedo constante. Luego, caminó hacia la puerta con dignidad. Fue entonces cuando algo inédito sucedió. Rafael Duarte, un joven analista de datos que estaba en la reunión solo para presentar algunos gráficos, comenzó a aplaudir. El sonido de sus manos resonó en la sala silenciosa, seguido pronto por Renata, la directora de innovación recién humillada. En segundos, varios ejecutivos se unieron al aplauso, algunos discretamente, otros con evidente emoción. Victoria permaneció estática, incrédula ante la insurgencia. Si alguien más aplaude, puede acompañar a Augusto hasta la puerta, amenazó, pero su voz ya no llevaba la misma autoridad. Algo había cambiado irreversiblemente en esa sala. Mientras Augusto salía, Vanessa Lima, del equipo de TI, mantenía los ojos fijos en su portátil, no por miedo a Victoria, sino porque estaba discretamente extrayendo las imágenes de la cámara de seguridad de la reunión. En menos de 15 minutos, el video ya circulaba en los grupos internos de mensajes de la empresa. Augusto Meireles bajó al vestuario en el bus sótano, cambió su uniforme por ropa de calle y guardó sus pertenencias en una mochila raída. Al salir del edificio sede de Horizonte Empresarial, no demostraba rabia o tristeza, solo había una leve preocupación en sus ojos. «¿Cómo le explicaré esto a Clarita?», murmuró para sí mismo mientras caminaba hasta la parada de autobús. Clara Meireles, su hija de 10 años, era la razón de todo en su vida. Después de que Livia, su esposa, fuera diagnosticada con cáncer hace 3 años, la vida de Augusto se había transformado completamente. Dejó su prometedora carrera como ingeniero en el ejército del Aire y del Espacio Español para cuidarla a tiempo completo. Y cuando Livia se fue, solo quedaron él, Clara y una montaña de deudas médicas. El empleo en Horizonte no era ideal, pero ofrecía flexibilidad de horario que permitía a Augusto estar presente cuando Clara regresaba de la escuela. También proporcionaba un plan de salud que cubría los medicamentos para el asma de la niña. Ahora, todo eso estaba perdido. El autobús siguió por la Gran Vía, bajando en dirección al barrio de Lavapiés, donde Augusto vivía con su hija en un pequeño apartamento. Por la ventana observaba la ciudad, agitada, tan indiferente a las pequeñas tragedias personales que ocurrían a cada instante. «El tío Juan puede ayudarme a encontrar algo temporal», pensó, refiriéndose a su hermano mayor que trabajaba como conserje en una escuela privada en Chamberí. No sería ideal, pero al menos garantizaría lo básico mientras buscaba otra cosa. Esa misma tarde, mientras Augusto preparaba pasta con salsa de tomate, el plato favorito de Clara, el teléfono sonó. Era Vanessa Lima, de TI. «¿Señor Meireles?» «Ni se imagina lo que está pasando», dijo ella, la voz cargada de excitación. «El video de su enfrentamiento con la doctora Victoria se ha filtrado. Está por todo Internet. Ya tiene más de 200.000 visualizaciones». Augusto frunció el ceño, confuso. «¿Qué video?» «De la cámara de seguridad de la sala de reuniones. Cuando usted le dijo esas cosas a ella, la gente lo está llamando héroe silencioso, y el hashtag #Encuentra tu corazón está entre los temas más comentados del momento». «Dios mío», fue todo lo que Augusto pudo decir, sintiendo una mezcla de preocupación e incredulidad. «Esto va a complicar mi búsqueda de un nuevo empleo». «Al contrario», exclamó Vanessa, «ya hay empresas contactando con recursos humanos preguntando por usted. Periodistas quieren entrevistas. Usted se ha convertido en un símbolo contra la toxicidad corporativa». Antes de que Augusto pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, el timbre sonó. Era Clara, volviendo de la escuela con la señora Teresa, la vecina que la recogía los días en que Augusto trabajaba hasta más tarde. «Papá, ¿qué está pasando? La profesora Marcia me mostró un video tuyo en Internet», dijo Clara apenas entró, sus ojos verdes, idénticos a los de su madre, brillando de curiosidad. «Todo el mundo está diciendo que eres un héroe». Augusto colgó el teléfono después de agradecer a Vanessa por la información y se arrodilló para ponerse a la altura de su hija. «No soy ningún héroe, Clarita.
Solo dije algunas verdades a una persona que no está acostumbrada a oírlas. ¿Te peleaste con alguien, papá? No exactamente. A veces necesitamos defender lo que creemos, incluso cuando es difícil. ¿Recuerdas lo que mamá siempre decía? Clara sonrió, recitando las palabras que conocía de memoria. Coraje no es ausencia de miedo, sino hacer lo correcto a pesar de él. Augusto abrazó a su hija, sintiendo un nudo en la garganta. Exactamente. Ahora, ¿vamos a cenar? Hice tu pasta favorita. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Victoria Montero veía horrorizada el video viral en su portátil. Sentada sola en su ático tríplex en Salamanca, con vistas al Parque del Retiro, veía su carrera desmoronarse ante sus ojos. La grabación mostraba claramente su comportamiento tiránico con los empleados y, peor aún, captaba perfectamente el momento en que Augusto, con calma y dignidad, exponía su vulnerabilidad ante todos. En los comentarios online era unánime. Él era el héroe, ella la villana. El teléfono sonó. Era Alejandro Vasconcelos, presidente del Consejo Administrativo de Horizonte. Victoria, estamos convocando una reunión extraordinaria del Consejo para mañana a las 8:08, anunció él, su tono grave evidenciando la seriedad de la situación. Esto está fuera de control. Ya hemos perdido 2 contratos importantes y 3 patrocinadores amenazan con romper las alianzas. Alejandro, esto pasará. Es solo una tormenta en las redes sociales, intentó argumentar Victoria, aunque sin la convicción habitual. No es solo en las redes sociales. Expansión está preparando un artículo de portada sobre liderazgo tóxico, con usted como estudio de caso. CNN España quiere hacer un especial sobre acoso moral corporativo. Y hay más. Descubrieron que este Augusto Meireles no es un simple limpiador. Victoria sintió un escalofrío. ¿Cómo así? El hombre era capitán ingeniero del Ejército del Aire y del Espacio Español, especializado en sistemas aeroespaciales. Tiene un máster por la ETSIAE. Dejó su carrera para cuidar de su esposa enferma y de su hija. Después de que su esposa falleció, se dedicó integralmente a la crianza de la niña, que tiene asma crónica. Es prácticamente una historia de superación hollywoodiense, y usted acaba de interpretar el papel de villana. La llamada terminó con la decisión unánime del Consejo. Victoria debería tomar una licencia remunerada mientras la crisis era administrada. En 1900, en otras palabras, estaba temporalmente apartada de la empresa que ella misma había fundado. Durante horas, Victoria permaneció paralizada, mirando por la ventana las luces de la ciudad que se encendían a medida que caía la noche. ¿Cómo aquel hombre, un simple empleado de limpieza, había logrado derribar todo su imperio en cuestión de horas? ¿Cómo se atrevió a exponer sus vulnerabilidades ante todos? Y lo peor, ¿cómo había logrado ver tan fácilmente a través de la armadura que ella había tardado años en construir? Puedo ver que usted hiere a los demás solo para esconder el hecho de que está herida por dentro. Las palabras de Augusto resonaban en su mente. Eran perturbadoras justamente por contener una verdad que ella se negaba a admitir. Algo en aquel hombre simple había despertado sentimientos que Victoria había mantenido enterrados durante años. La sensación era similar a tener un espejo colocado delante de su alma, revelando una imagen que ella no quería ver. Desde fuera de su apartamento de lujo, la ciudad pulsaba, indiferente al pequeño drama que se desarrollaba. Pero dentro de esas paredes elegantes, algo comenzaba a resquebrajarse en la fortaleza que Victoria Montero había construido alrededor de sí misma. La mañana siguiente, los titulares aparecían virtualmente en todos los portales de noticias del país. Multimillonaria Victoria Montero, la reina de hielo, es confrontada por empleado de limpieza y video se viraliza. Exoficial de la aeronáutica trabajando como limpiador enfrenta a CEO tiránica. Encuentra tu corazón. Acoso moral corporativo en video. Caso Horizonte Empresarial expone el lado oscuro del éxito. Augusto se despertó sobresaltado con el insistente timbre. Cuando abrió la puerta,
se encontró con un joven reportero acompañado de un camarógrafo. «Señor Meireles, somos de Buenos Días, España. ¿Podemos hacerle algunas preguntas sobre el incidente en Horizonte Empresarial?» Augusto cerró la puerta educadamente, rechazando la entrevista. Minutos después, el teléfono sonó. Era el conserje del edificio, informando que había una docena de periodistas en el vestíbulo, todos queriendo hablar con él. A continuación, una llamada de la escuela de Clara. Reporteros estaban intentando entrar en el colegio para fotografiar a la niña. «Esto es una locura», murmuró Augusto, sintiendo el peso de la situación. No quería exposición, no la necesitaba. Todo lo que deseaba era encontrar un nuevo empleo y seguir con su vida simple junto a su hija. Decidió llamar a su hermano mayor, Juan Meireles, quien prontamente le ofreció refugio en su casa, en el tranquilo barrio de El Viso. «Ven aquí con Clara hasta que esta tormenta pase», dijo Juan. «Mi casa es grande, estarán cómodos y los reporteros no les molestarán aquí». Mientras preparaba una pequeña maleta con lo esencial para él y Clara, Augusto recibió una llamada sorprendente. Era Regina Santos, directora del Instituto Estrella Guía, una prestigiosa escuela privada donde su hija soñaba con estudiar, pero cuyas cuotas mensuales estaban muy por encima de sus posibilidades. «Señor Meireles, estamos impresionados con su historia. Nos gustaría ofrecer una beca integral para su hija Clara y, adicionalmente, un empleo para usted en nuestro equipo de mantenimiento, con horarios flexibles compatibles con la rutina escolar de ella. Estaríamos honrados de tenerlos en nuestra institución». Augusto sintió que la emoción dominaba su voz. «Yo no sé qué decir, doña Regina». «Diga sí», respondió la directora con amabilidad. «Necesitamos ejemplos como el suyo en nuestra comunidad escolar». En ese mismo momento, en la lujosa oficina de Horizonte Empresarial, el Consejo Administrativo realizaba su reunión de emergencia. El ambiente era tenso, con los números de caída en la bolsa siendo actualizados a cada minuto. Las acciones de la empresa ya han caído un 8,7% desde ayer, informó Marcelo Teixeira, director jurídico. «Nuestra reputación está seriamente comprometida. Tenemos que gestionar esta crisis inmediatamente». Alejandro Vasconcelos, el presidente del Consejo, asintió gravemente. «El apartamiento de Victoria es solo el primer paso. Necesitamos una estrategia integral de relaciones públicas, quizás una campaña sobre bienestar en el ambiente de trabajo, alguna iniciativa social que demuestre nuestro compromiso con...» «Con permiso», interrumpió Renata, la directora de innovación, que había sido humillada por Victoria en la famosa reunión. «Creo que estamos perdiendo el punto principal aquí. No se trata de crear una fachada para esconder el problema. El problema es real y profundo. Nuestra cultura organizacional es tóxica y todos nosotros permitimos que llegara a ese punto». Un silencio pesado siguió a sus palabras. La verdad incómoda flotaba en el aire. Todos allí, en algún momento, habían guardado silencio ante el comportamiento abusivo de Victoria, por miedo, conveniencia o simple autopreservación. «Renata tiene razón», concordó Carolina, la directora de marketing. «Estamos recogiendo lo que sembramos. Durante años toleramos e incluso incentivamos el estilo tiránico de liderazgo de Victoria porque traía resultados. Ahora la factura ha llegado». Mientras tanto, aislada en su ático, Victoria observaba la caída libre de su reputación. Los comentarios en línea eran despiadados, diseccionando cada aspecto de su personalidad y estilo de gestión. Ex empleados surgían con nuevas historias sobre su comportamiento abusivo. Una petición en línea, exigiendo su renuncia permanente como CEO de Horizonte, ya acumulaba más de 500.000 firmas. Por primera vez en su vida adulta, Victoria se sentía completamente indefensa. Ni todo su dinero, poder o influencia podían protegerla del juicio implacable de la opinión pública. Fue entonces cuando, mientras navegaba por los comentarios del video viral, algo llamó su atención. Era una foto antigua, publicada por un ex colega de la Fuerza Aérea de Augusto Meireles. En la imagen, Augusto vestía su uniforme militar junto a otros oficiales, entre ellos
Estaba un hombre que Victoria reconoció inmediatamente, aunque no lo veía desde hacía casi 20 años. Coronel Roberto Almeida. El corazón de Victoria se aceleró. Roberto Almeida había sido el mejor amigo de su padre, capitán Eduardo Montero, piloto de caza de la Fuerza Aérea. Cuando su padre falleció en un accidente aéreo durante un entrenamiento, Victoria tenía solo 16 años. Fue el coronel Almeida quien trajo la noticia a su familia. Fue él quien entregó a Victoria el llavero con alas plateadas, el emblema de la aviación militar que su padre siempre llevaba como amuleto de la suerte. El mismo modelo de llavero que ella había visto caer del bolsillo de Augusto Meireles durante la fatídica reunión. «No puede ser coincidencia», murmuró Victoria, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Impulsivamente, cogió el teléfono y llamó al coronel Almeida, ahora retirado, con quien mantenía contacto esporádico a lo largo de los años. «Coronel, necesito saber sobre Augusto Meireles. ¿Sirvió con usted?» Tras un momento de silencio, la voz grave del militar retirado sonó del otro lado de la línea. «Victoria, ¿entonces fue con usted con quien Augusto tuvo ese enfrentamiento? El mundo es realmente pequeño. ¿Usted lo conoce bien?» «Servimos juntos por casi 10 años. Augusto era uno de nuestros mejores ingenieros, brillante incluso. Podría haber llegado a rangos superiores, pero lo abandonó todo para cuidar a su esposa enferma. Una decisión que pocos tendrían el valor de tomar». Victoria sintió algo extraño en el pecho, una emoción que no podía nombrar. «Coronel, él conoció a mi padre». Otro momento de silencio, más prolongado esta vez. «Sí, Victoria. De hecho, Augusto fue uno de los últimos en hablar con Eduardo antes del accidente. Trabajaban juntos en el desarrollo de un nuevo sistema de navegación. Augusto nunca se perdonó por no haber detectado la falla que, bueno, usted sabe». Las palabras golpearon a Victoria como un impacto físico. El hombre al que ella había humillado y despedido no era solo un empleado cualquiera, era alguien conectado al evento más traumático de su vida, alguien que cargaba una culpa similar a la suya. «Necesito encontrarlo», dijo Victoria súbitamente. «¿Está segura? Después de lo que pasó...» «Sí, es importante». Después de colgar el teléfono, Victoria permaneció inmóvil durante varios minutos procesando la increíble red de coincidencias, o sería destino, que había conectado su vida a la de Augusto Meireles. ¿Cómo no lo había percibido antes? ¿Cómo no había notado el llavero de la Fuerza Aérea, símbolo que ella misma guardaba como una reliquia sagrada? Determinada, comenzó a investigar intensamente sobre el ex empleado. Descubrió que, después de ser despedido, Augusto había aceptado un empleo en el Instituto Estrella Guía, donde su hija también estudiaría. La escuela quedaba en el barrio de Chamberí, a menos de 20 minutos de su apartamento en Madrid. Mientras tanto, en casa de 1911, Juan Meireles, Augusto observaba incrédulo las repercusiones del video. Su teléfono no paraba de sonar con ofertas de empleo, solicitudes de entrevista e incluso propuestas para libros y conferencias motivacionales. «Te has vuelto una celebridad de la noche a la mañana, hermano», comentó Juan, moviendo la cabeza con asombro. «Todo esto por decirle la verdad a una ricachona arrogante». «No era mi intención causar todo esto», respondió Augusto, genuinamente perturbado por la dimensión que el incidente había tomado. «Solo quería mantener mi dignidad». Clara, que jugaba con sus primos en el patio, entró corriendo en la sala con una tablet en las manos. «Papá, mira, hay gente haciendo memes contigo», exclamó ella, mostrando montajes donde frases de Augusto aparecían en situaciones cómicas. «Mis amigos de la escuela creen que eres súper guay». Augusto sonrió, pero sus ojos permanecían preocupados. «Espero que esto pase pronto, hija. No somos personas de focos». Aquella noche, mientras Clara dormía, Augusto se sentó en la terraza de la casa de su hermano. El cielo estrellado de Madrid, raramente visible debido a la contaminación lumínica, se mostraba excepcionalmente claro en aquella zona arbolada de la ciudad. Augusto recordó las noches en que observaba las estrellas con Livia,
Su esposa, haciendo planes para el futuro. ¿Qué pensarías de todo esto, mi amor? Susurró, como si ella pudiera escucharlo. Tu marido callado convirtiéndose en noticia nacional. En su bolsillo, el llavero con alas plateadas, regalo de su antiguo comandante, Coronel Almeida, tras la tragedia que victimizó al capitán Montero. Pesaba como un recordatorio constante de cómo la vida podía cambiar en un instante. Lo que Augusto no sabía era que al día siguiente su vida cambiaría nuevamente, cuando Victoria Montero finalmente lo encontrara, trayendo consigo un pasado que los conectaba de maneras que ninguno de los dos podría imaginar. La mañana estaba excepcionalmente clara cuando Victoria Montero estacionó su Porsche Taycan plateado en la entrada del Instituto Estrella Guía. Había optado por un look discreto, vaqueros oscuros, camiseta blanca básica y un blazer sencillo. Su cabello, normalmente recogido en un moño impecable, estaba suelto, cayendo en ondas naturales sobre los hombros. Nada de maquillaje elaborado o joyas llamativas. Quería pasar desapercibida, algo inédito para quien siempre se había empeñado en ser el centro de atención. Observó el movimiento en la entrada de la escuela. Padres despidiéndose de sus hijos, profesores recibiendo a los alumnos con sonrisas cálidas. La rutina tranquila de una institución educativa bien administrada. Muy diferente del ambiente tenso y competitivo de Horizonte Empresarial. Respirando hondo, Victoria cogió una pequeña caja del asiento del pasajero. Dentro de ella, el llavero con alas plateadas que Augusto había dejado caer en la sala de reuniones. Y bajó del coche. Necesitaba hacer esto. Necesitaba entender. En la recepción de la escuela, fue recibida por una joven y sonriente asistente. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?» «Estoy buscando a Augusto Meireles. Él empezó a trabajar aquí recientemente». La expresión de la recepcionista cambió sutilmente. «Ah, el... Señor Meireles. Sí, está con nosotros desde ayer. ¿Tiene cita?» «No, pero es un asunto personal urgente. Podría informarle que Victoria Montero desearía hablar con él». Los ojos de la joven se abrieron de par en par al reconocerla. Claramente, sabía quién era Victoria y lo que había sucedido entre ella y Augusto. Por un momento, pareció dudar. «Voy a verificar si puede recibirla», dijo finalmente cogiendo el teléfono. Mientras esperaba, Victoria observó los murales coloridos en las paredes, trabajos de los alumnos, fotos de actividades escolares, carteles sobre proyectos educativos. Un mundo tan distante del suyo, tan lleno de vida y espontaneidad. Después de unos minutos, la recepcionista regresó. «El señor Meireles la recibirá. Está en el jardín interior preparando un área para la clase de ciencias al aire libre. Puedo llevarla hasta allí». Siguiendo a la empleada por los pasillos, Victoria se sentía extrañamente vulnerable. Allí no era la poderosa CEO que todos temían. Era solo una visitante, una extraña en un territorio que no le pertenecía. El jardín interior era un espacio amplio y bien cuidado, con parterres de plantas diversas, una pequeña huerta y bancos de madera distribuidos estratégicamente. En el centro, Augusto, vistiendo un uniforme verde del instituto, organizaba instrumentos simples de meteorología, un pluviómetro, una veleta, un termómetro, en una mesa. Al verla, él se paralizó por un instante. Luego, con la misma calma que había demostrado durante el enfrentamiento, se acercó. «Doctora Montero, confieso que no esperaba su visita. Señor Meireles, le agradezco que me reciba, especialmente después de todo». Un silencio incómodo siguió, roto solo por el canto de un vienteveo en un árbol cercano. «¿Le gustaría sentarse?», ofreció Augusto, indicando uno de los bancos. Victoria asintió, y ambos se sentaron uno al lado del otro, mirando la pequeña fuente de agua que decoraba el centro del jardín. «¿Por qué está aquí, doctora Montero?» Victoria sacó la pequeña caja del bolsillo y se la extendió a Augusto. «Usted dejó caer esto aquel día. Pensé que le gustaría tenerlo de vuelta». Augusto abrió la caja y sus ojos se suavizaron al ver el llavero con alas plateadas. «Gracias, esto significa mucho para mí». «Lo sé», dijo Victoria, sorprendiéndolo. «Es un emblema de la Fuerza Aérea.
Mi padre tenía uno igual. Augusto frunció el ceño, confuso. ¿Su padre? Capitán Eduardo Montero, respondió Victoria, observando atentamente la reacción de Augusto. Piloto, de caza. Él sufrió un accidente durante un entrenamiento hace casi 20 años. El rostro de Augusto palideció y sus manos, sosteniendo el llavero, comenzaron a temblar ligeramente. Eduardo Montero, ¿era su padre? Victoria asintió, sintiendo la emoción formar un nudo en su garganta. El coronel Almeida me contó que ustedes trabajaron juntos, que usted fue uno de los últimos en hablar con él antes del accidente. Augusto cerró los ojos por un momento, como si intentara contener recuerdos dolorosos. Cuando los reabrió estaban húmedos. Yo ayudé a desarrollar el sistema de navegación de aquel avión. Debería haber detectado la falla. Debería haber... No fue su culpa, interrumpió Victoria, sorprendiéndose a sí misma con la certeza en su voz. Pasé muchos años buscando a alguien a quien culpar. A la aeronáutica, a los ingenieros, incluso a mi propio padre por ser piloto. Pero al final fue solo un accidente terrible. ¿Cómo descubrió la conexión entre nosotros? Vi una foto suya con el coronel Almeida y otros oficiales. Reconocí su rostro inmediatamente. Él fue como un tío para mí después de la partida de mi padre. Augusto asintió comprendiendo. El mundo es realmente pequeño. Quizás no sea coincidencia, dijo Victoria, su voz casi un susurro. Quizás yo necesitaba escuchar lo que usted dijo en aquella sala. En ese momento, un grupo de niños pasó corriendo por el jardín, riendo y conversando animadamente. Entre ellas, una niña de cabellos rizados y ojos verdes brillantes se detuvo al ver a Augusto. «Papá, la profesora Marcia dijo que vamos a usar los termómetros que preparaste en la clase de hoy», exclamó Clara antes de notar la presencia de Victoria. «Hola, yo soy Clara. ¿Eres amiga de mi padre?» Victoria sonrió, genuinamente encantada con la espontaneidad de la niña. «Nos estamos conociendo ahora. Yo soy Victoria». Los ojos de Clara se abrieron de par en par. «¿Victoria Montero, la chica del video?» Augusto intervino rápidamente. «Clara, ¿por qué no vas con tus amigos? Pronto la clase va a empezar». La niña asintió, mirando curiosamente a Victoria una última vez antes de correr para alcanzar a sus compañeros. «Ella es adorable», comentó Victoria. «Tiene sus ojos». «En realidad tiene los ojos de su madre», corrigió Augusto con una sonrisa suave. «Livia era la persona más amable que jamás conocí. Incluso en los peores momentos de la enfermedad, nunca perdió la capacidad de ver belleza en las pequeñas cosas». Victoria sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de admiración y envidia por la forma en que Augusto hablaba de su esposa fallecida. Había tanto amor en su voz, tanta devoción auténtica. «¿Cómo lo consigue?», preguntó ella súbitamente. «¿Cómo consigo qué? Permanecer humano. Después de perder a su esposa, tener que abandonar su carrera, enfrentar dificultades financieras. ¿Cómo no se volvió amargado, resentido con el mundo?» Augusto reflexionó por un momento antes de responder. «Yo no lo perdí todo. Todavía tengo a Clara. Y en cuanto a permanecer humano, confieso que también me enojé con el mundo cuando Livia se fue. Hubo días en que la rabia era tanta que apenas podía respirar. ¿Qué cambió entonces? Me di cuenta de que tenía elección. Podría dejar que la amargura me consumiera o elegir activamente ser amable, ser la persona que Livia amaba, la persona que Clara merece como padre». Augusto hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Victoria. «Elijo todos los días, doctora Montero. A veces es fácil, otras veces es lo más difícil del mundo, pero siempre es una elección». Victoria sintió lágrimas formarse en sus ojos, algo que no sucedía desde hacía años. «Mi padre solía decir algo parecido. Decía que ser piloto no era solo sobre habilidad técnica, sino sobre carácter. Cuida de tu tripulación», siempre repetía. «Creo que él estaría decepcionado con la persona en que me he convertido». «O quizás», dijo Augusto gentilmente, «él estaría orgulloso de la mujer fuerte y exitosa que usted es, y solo desearía
que no necesitara ser tan dura consigo misma y con los demás. Victoria no pudo contener las lágrimas. Allí, en aquel jardín escolar, lejos de las miradas de sus ejecutivos y de la presión de su empresa, se permitió llorar por primera vez desde el funeral de su padre. Después de su partida me prometí a mí misma que sería fuerte, que nadie nunca me vería débil o vulnerable, confesó entre sollozos. Construí mi empresa y mi fortuna a base de determinación implacable. Pensé que eso me protegería del dolor, pero solo me volvió vacía. Augusto extendió la mano y, vacilante, tocó el hombro de Victoria en un gesto de consuelo. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Él entonces cogió el llavero con alas plateadas y se lo ofreció de nuevo a Victoria. Quédese con esto. Como un recordatorio para elevar a las personas, empezando por salvarse a sí misma. Victoria miró el objeto brillante en sus manos, sintiendo su peso simbólico. ¿Por qué está siendo amable conmigo después de lo que le hice? Augusto sonrió, una sonrisa que contenía una sabiduría conquistada con mucho esfuerzo. Cuando Livia estaba en sus últimos días, me hizo prometer algo. Dijo, no dejes que esto sea el fin de tu bondad. Deja que sea el inicio de la esperanza de otra persona. Quizás usted sea esa persona ahora. En ese momento, el timbre de la escuela sonó, anunciando el inicio de las clases. Augusto se levantó. Necesito terminar de preparar el material para la clase de ciencias. Victoria también se levantó, secándose las lágrimas. Claro, Gracias por recibirme, señor Meireles. Augusto, corrigió él con una sonrisa. Puede llamarme Augusto, y usted puede llamarme Victoria. Al salir del Instituto Estrella Guía, Victoria se sentía extrañamente ligera, como si un peso que había cargado durante 2 décadas finalmente comenzara a disiparse. En el asiento del copiloto de su lujoso coche, el llavero con alas plateadas brillaba bajo el sol de mediodía, no más un símbolo de pérdida, sino un recordatorio de posibilidad. En su apartamento, miró el portátil abierto en la mesa de centro, donde decenas de correos electrónicos no leídos del Consejo Administrativo y del Departamento Jurídico de Horizonte esperaban su atención. En lugar de abrirlos, Victoria hizo algo que no hacía desde hacía años. Fue al vestidor y del fondo de un cajón cerrado con llave, sacó una caja de madera tallada. Dentro guardaba los pocos objetos que quedaron de su padre, algunas fotos, su alianza de matrimonio, recortes de periódicos sobre sus misiones y, cuidadosamente preservada, la carta que él había escrito para ser entregada a ella en caso de que algo le sucediera. Victoria releyó las palabras escritas a mano, algunas partes borrosas por lágrimas derramadas hacía mucho tiempo. Querida Victoria, si estás leyendo esto, significa que ya no podré estar a tu lado físicamente. Pero quiero que sepas que siempre estaré presente en el viento que sopla, en las estrellas que brillan y principalmente en tu corazón. Volar me enseñó muchas lecciones, pero la más importante de ellas es que nunca estamos realmente solos en el cielo. Dependemos unos de otros, de los compañeros pilotos, de los controladores de vuelo, de los mecánicos, de todo un equipo invisible que nos mantiene seguros. La vida es así también, hija. No importa cuán alto vueles, nunca olvides a quien te ayudó a llegar allí. Y cuando estés al mando, recuerda siempre, cuida de tu tripulación, elévalos contigo, no los dejes atrás. Tu madre y yo te criamos para ser fuerte, pero la verdadera fuerza no está en nunca caer, está en siempre levantarse y ayudar a otros a levantarse también. Vuela alto, mi pequeña, pero nunca tan alto que no puedas ver el suelo y a las personas en él. Con todo mi amor, papá. Al terminar de leer, Victoria sabía lo que necesitaba hacer. Cogió el teléfono y hizo 2 llamadas, una a Alejandro Vasconcelos, presidente del Consejo de Horizonte, y otra a su abogado personal. Había llegado el momento de reescribir su historia, no más como la reina de hielo, sino como la líder que su padre siempre supo que ella podría ser. En los días que siguieron al encuentro con Augusto, Victoria Montero entró en un periodo de profunda reflexión.
Por primera vez en años canceló todos sus compromisos, apagó el móvil y se aisló en su ático. No era ya el aislamiento orgulloso de antes, sino un retiro consciente para reorganizar sus pensamientos y prioridades. En su sala de estar, esparció decenas de hojas de papel por el suelo. En cada una, escribió nombres. Empleados que había humillado, colegas que había alejado, relaciones que había sacrificado en el altar de su ambición. Era una lista larga y dolorosa de examinar. ¿Cómo me convertí en esto?, se preguntó, observando la constelación de amarguras que había dejado a su paso. En la pared, fijó una gran hoja donde anotó «Plan de reconstrucción». No se trataba solo de salvar su imagen pública o su empresa, era un proyecto para reconstruir su propia humanidad. Mientras tanto, en la sede de Horizonte Empresarial, el ambiente era de aprensión y especulación. En ausencia de Victoria, el Consejo Administrativo había nombrado a Alejandro Vasconcelos como CEO interino. Bajo su liderazgo, se implementaron iniciativas de emergencia de gestión de crisis, se contrataron consultores de clima organizacional, se creó un canal anónimo para denuncias de acoso y los talleres sobre liderazgo humanizado se volvieron obligatorios para todos los gerentes. Pero para muchos empleados, estas medidas parecían superficiales, tiritas en una herida profunda que solo cicatrizaría con cambios estructurales. «Es todo para las apariencias», comentó Renata durante un almuerzo con Carolina y otros directores. «Se cambian los procedimientos, pero la cultura permanece la misma». «No sé», respondió Carolina pensativamente. «Quizás estamos siendo demasiado cínicos. Vi a Alejandro cancelando reuniones para acompañar a su hija en una presentación escolar ayer. Eso nunca sucedería en la era Victoria». Hablando de ella, ¿alguien tiene noticias? Literalmente desapareció del mapa. Los directores intercambiaron miradas. Nadie había logrado contactar con Victoria en más de 2 semanas. Algo inédito para alguien que solía responder correos electrónicos a las 3 de la mañana. En la tercera semana de su ausencia, Victoria finalmente reapareció. No en la empresa, sino en el Instituto Estrella Guía. Había concertado una reunión formal con Regina Santos, la directora, y pedido que Augusto también estuviera presente. Cuando entró en la sala de la dirección, Victoria parecía diferente. No solo por el aspecto más casual, pantalones de vestir sencillos y una blusa azul marino sin adornos, sino por una cualidad menos tangible en su presencia. El aura de intimidación había sido sustituida por algo más accesible, más humano. «Gracias por recibirme», dijo ella, sentándose frente a Regina, «y Augusto. Tengo una propuesta que me gustaría discutir con ustedes». Regina, una mujer elegante de unos 50 años, asintió con curiosidad. «Estamos escuchando, doctora Montero». «Por favor, llámeme Victoria». Abrió una carpeta que traía consigo. «En los últimos días he reflexionado mucho sobre el propósito y el legado, sobre el tipo de impacto que quiero dejar en el mundo, y me di cuenta de que mi empresa, a pesar de todo el éxito financiero, falló en el aspecto más fundamental, cuidar de las personas». Augusto observaba a Victoria atentamente, notando la sinceridad en su voz, algo que nunca había percibido en ella antes. «Estoy aquí porque quiero crear una fundación», continuó ella. «Una organización dedicada a apoyar a familias en situaciones similares a la suya, Augusto. Padres y madres solteros que enfrentan desafíos financieros mientras cuidan de hijos con necesidades de salud. Y me gustaría que el Instituto Estrella Guía fuera nuestro primer socio en esta iniciativa». Regina se inclinó hacia adelante, intrigada. «¿Qué tipo de asociación vislumbra?» «Para empezar, me gustaría financiar becas de estudio completas para 20 niños en una situación similar a la de Clara. No solo las matrículas, sino también material escolar, uniforme, alimentación y transporte. Adicionalmente, un fondo para asistencia médica complementaria, cubriendo tratamientos y medicamentos no disponibles en el sistema público». Augusto frunció el ceño, sorprendido por la amplitud de la propuesta. «Esto requeriría una inversión considerable. Estoy preparada para destinar inicialmente
50 millones de euros de mi patrimonio personal a esta fundación, declaró Victoria, haciendo que Regina casi se atragantara con el café que bebía. Y este es solo el comienzo. La directora dejó su taza visiblemente impresionada. Doctora, Victoria, esto es extraordinariamente generoso. Pero debo preguntar, ¿por qué nuestra institución? Hay escuelas más grandes, más conocidas. ¿Por qué ustedes ya han demostrado compromiso con esos valores al acoger a Augusto y Clara? Respondió Victoria. Y porque creo en la sincronicidad de los encuentros que tenemos en la vida. Estoy aquí por una razón. Ella entonces se volvió hacia Augusto, su mirada más vulnerable de lo que él jamás había visto. Y hay otra cosa. Me gustaría invitarte a ti, Augusto, a liderar esta fundación. El asombro en su rostro era evidente. ¿Yo? Pero no tengo experiencia en administración de fundaciones o... Tienes exactamente lo que esta fundación necesita: integridad, empatía y experiencia personal con los desafíos que pretendemos abordar. Tus habilidades técnicas como ingeniero serán valiosas para la gestión, y puedo proporcionarte toda la capacitación adicional necesaria. Además, Victoria dudó brevemente. Confío en ti. Esas 3 palabras, confío en ti, viniendo de alguien conocida por no confiar en nadie, tuvieron un peso extraordinario en la sala. Augusto permaneció en silencio por unos momentos, procesando la propuesta. Necesitaría flexibilidad para seguir presente en la rutina de Clara. Claro, tú definirás tus propios horarios. La fundación se estructurará en torno a los valores familiares que queremos promover. Sería contradictorio exigir que su director descuidara a su propia familia. Regina observaba la interacción con creciente admiración. La transformación de la reina de hielo en una persona genuinamente preocupada por el bienestar ajeno parecía casi milagrosa. ¿Puedo pensarlo?, preguntó Augusto finalmente. Naturalmente, respondió Victoria. No espero una respuesta inmediata para algo tan significativo. Esa noche, en casa de su hermano donde aún se hospedaba, Augusto compartió la sorprendente propuesta con Juan y con Clara. ¿Una fundación entera? ¿Y quiere que tú seas el jefe?, exclamó Juan, incrédulo. ¿La misma mujer que te despidió delante de todo el mundo hace unas semanas? Las personas pueden cambiar, Juan, respondió Augusto pensativamente. Creo que ella está genuinamente arrepentida y queriendo hacer las cosas de otra manera. ¿Pero confías en ella, papá?, preguntó Clara, siempre perspicaz. La señora de la escuela dijo que era muy mala con sus empleados. Augusto consideró la pregunta de su hija con seriedad. Creo que está intentando dejar de ser esa persona, Clarita, y a veces, cuando alguien está realmente intentando cambiar, merece una oportunidad. Como cuando rompí el jarrón de la abuela y prometí que sería más cuidadosa, y aún así me dejaste sostener tu reloj especial. Augusto sonrió, conmovido por la comparación simple pero profunda. Exactamente así. Mientras tanto, Victoria enfrentaba otro tipo de desafío. Había convocado una reunión extraordinaria con el Consejo Administrativo de Horizonte para presentar no solo su plan para la fundación, sino una completa reformulación de la cultura organizacional de la empresa. En la amplia sala de reuniones donde semanas antes había humillado a Augusto, Victoria ahora se colocaba en una posición radicalmente diferente, la de alguien pidiendo una segunda oportunidad. Señores y señoras del Consejo, comenzó ella, mirando directamente a cada uno de los 12 ejecutivos presentes. Antes de presentar mi propuesta, necesito hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo: pedir disculpas. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Alejandro Vasconcelos, el presidente del Consejo, se ajustó en su silla, claramente desconcertado. Durante años lideré esta empresa creyendo que la dureza era sinónimo de fuerza, que el miedo era una herramienta legítima de gestión y que la vulnerabilidad era debilidad. Estaba profundamente equivocada y todos nosotros pagamos el precio por ello. Yo, con el vacío que creé a mi alrededor. Ustedes, soportando un ambiente tóxico. Y nuestros empleados, sacrificando su salud mental y bienestar en nombre de los resultados.
El silencio en la sala era absoluto. Nadie esperaba tal nivel de autocrítica de la mujer que siempre se había presentado como infalible. Lo que propongo hoy no es simplemente una estrategia para gestionar la crisis de imagen que enfrentamos. Es una completa reinvención de quiénes somos como organización. Durante 2 horas, Victoria presentó su plan detallado: cambios en la política de recursos humanos, reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, implementación de licencia parental extendida para todos los colaboradores, reestructuración del plan de carrera para valorar habilidades blandas como la empatía y la colaboración, además de la creación de la fundación que funcionaría independientemente, pero en asociación con Horizonte. Y para demostrar mi compromiso personal con esta transformación, concluyó ella, estoy dispuesta a participar en un proceso formal de coaching ejecutivo y terapia, con informes regulares de progreso que serán compartidos con el Consejo. Sé que las palabras no son suficientes. Necesito demostrar a través de acciones consistentes que estoy verdaderamente comprometida con el cambio. El Consejo debatió la propuesta durante horas. Algunos miembros más escépticos cuestionaron la sinceridad de la transformación, sugiriendo que podría ser solo una estrategia de relaciones públicas. Otros expresaron preocupación por los costos de las iniciativas propuestas. No estoy pidiendo la aprobación del Consejo para crear la fundación, aclaró Victoria. Eso lo haré con mis recursos personales. En cuanto a los demás cambios organizacionales, sí, exigirán inversión, pero el retorno en términos de retención de talentos, productividad e innovación lo compensará ampliamente. Al final, el Consejo aprobó condicionalmente el regreso de Victoria como CEO, con una supervisión más cercana en los primeros 6 meses y evaluaciones periódicas de su liderazgo. Cuando la reunión terminó, ya era de noche. Victoria permaneció sola en la sala mirando por la misma ventana que Augusto limpiaba el día fatídico. La ciudad brillaba afuera, millones de luces como pequeñas estrellas terrenales. Su teléfono sonó. Era Augusto. «Acepto tu propuesta», dijo él simplemente, «pero tengo una condición. Estoy escuchando. No quiero que esta fundación sea solo sobre dinero o asistencialismo. Quiero que sea sobre transformación. Las personas a las que ayudemos hoy deben ser capacitadas para ayudar a otras mañana». Victoria sonrió, reconociendo en la condición de Augusto el mismo espíritu que empezaba a despertar en ella. Exactamente lo que yo estaba pensando. ¿Cuándo podemos empezar a planificar? ¿Qué tal mañana? Clara tiene clase de natación a las 4, así que estoy libre hasta las 5:30. Mañana a las 2, entonces. Y Augusto, gracias por creer en esta posibilidad. Después de colgar, Victoria se dio cuenta de que sostenía el llavero con alas plateadas. Por impulso, se acercó a la ventana y miró al cielo, donde algunas estrellas se empeñaban en brillar a pesar de la contaminación lumínica de la metrópolis. «Lo estoy intentando, padre», susurró. «Estoy intentando cuidar de mi tripulación ahora». Y por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz genuina, no la ausencia de emoción que había confundido con fuerza durante tantos años, sino la tranquilidad de quien finalmente encuentra su verdadero camino. Un año después, el auditorio del Instituto Estrella Guía estaba completamente lleno. Familias, profesores, ejecutivos de Horizonte Empresarial y representantes de los medios se acomodaban en las sillas dispuestas en semicírculo. En el escenario decorado con arreglos de flores blancas y azules, un cartel exhibía el logo de la Fundación Alas, el contorno estilizado de un par de alas plateadas con una estrella en el centro. Entre bastidores, Victoria Montero ajustaba nerviosamente el broche en forma de alas en su blazer. No era el nerviosismo de quien teme juicios, sino la emoción contenida de quien sabe la importancia del momento. «Está todo. Perfecto, deja de preocuparte», dijo Augusto, acercándose con una sonrisa tranquilizadora. Él vestía un traje sencillo pero elegante, regalo de Victoria la última Navidad, aunque se había resistido bastante antes de aceptarlo. «Perfecto es una palabra muy fuerte», respondió ella, devolviendo la sonrisa.
Digamos que está adecuadamente imperfecto. Esa era la nueva Victoria. Aún perfeccionista, pero capaz de encontrar belleza en las imperfecciones, de aceptar que no todo necesitaba ser controlado. ¿Clara está nerviosa?, preguntó. Un poco, pero conoces a mi hija. El nerviosismo para ella es como combustible para un cohete. Ambos rieron. En el último año Clara se había convertido en una presencia constante en la vida de Victoria. Primero a través de las reuniones de planificación de la Fundación con Augusto, luego en cenas ocasionales, visitas al planetario, descubrieron una pasión común por la astronomía, y finalmente en conversaciones profundas donde la niña, con la sabiduría desconcertante de los niños, ayudaba a Victoria a reconectarse con su propia infancia. «Es la hora», anunció Regina, la directora del instituto, uniéndose a ellos. «Tenemos la sala llena y más personas viendo la transmisión en línea». Victoria respiró hondo y caminó hacia el escenario. Los aplausos que la recibieron eran diferentes de aquellos a los que estaba acostumbrada en conferencias empresariales, más cálidos, más genuinos. Ella percibió rostros familiares en la audiencia. Alejandro y otros miembros del Consejo de Horizonte, Renata y Carolina, ahora sus aliadas en la transformación cultural de la empresa, Juan Meireles y su familia, Coronel Almeida y decenas de familias beneficiadas por el primer año de actividades de la Fundación. «Buenas tardes a todos», comenzó ella. «Agradezco inmensamente su presencia en este día especial para la Fundación Alas, para el Instituto Estrella Guía y, si me permiten un momento personal, para mí». Victoria hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Augusto entre bastidores, quien asintió alentadoramente. «Hace exactamente un año, iniciamos un viaje para transformar el dolor en esperanza, el fracaso en aprendizaje y la indiferencia en conexión humana. La Fundación Alas nació de una crisis. Muchos de ustedes conocen la historia, algunos la vivenciaron directamente. Pero como dice nuestro lema, no importa cómo caes, importa cómo te levantas». En la primera fila, Clara sonrió, orgullosa de haber sido ella quien sugirió ese lema durante una de las primeras reuniones de planificación. En los últimos 12 meses, logramos ofrecer becas de estudio completas para 43 niños en 8 instituciones educativas asociadas. Nuestro programa de asistencia médica complementaria atendió a 127 familias. Creamos el proyecto Acoger, ofreciendo apoyo psicológico a padres y madres solteros en situación de vulnerabilidad. Y lanzamos el programa Recomienzo, que ya capacitó profesionalmente a 86 personas que necesitaban reinventar sus carreras debido a crisis personales. Los números impresionaban, pero no eran el foco principal de Victoria. Ella sabía que detrás de cada estadística había historias humanas, desafíos superados, vidas transformadas. Pero no estamos aquí solo para celebrar números, estamos aquí para honrar transformaciones. Y para ello, cedo la palabra al director ejecutivo de la Fundación, el hombre sin el cual nada de esto sería posible, Augusto Meireles. Los aplausos eran ensordecedores cuando Augusto subió al escenario. Él, que siempre había valorado el anonimato, ahora enfrentaba los focos con la misma dignidad silenciosa que había demostrado aquel día en la sala de reuniones. «Gracias, Victoria», dijo él, ajustando el micrófono. «Cuando me pidieron liderar esta fundación, confieso que dudé. No porque dudara de la sinceridad de la propuesta, sino porque temía no tener las habilidades necesarias. Yo era solo un exmilitar, exingeniero, trabajando en mantenimiento para mantener a mi hija». Él miró a Clara, quien le devolvió un gesto de aprobación. «Pero aprendí que a veces nuestras mayores limitaciones son solo percepciones equivocadas sobre nosotros mismos. La Fundación Alas no existe solo para ayudar a familias con recursos financieros u oportunidades educativas. Existe para recordarnos a todos que siempre podemos empezar de nuevo, siempre podemos elegir un camino diferente». Augusto entonces invitó al escenario a 3 beneficiarios de la Fundación, quienes compartieron sus historias de superación. Una madre soltera
que había logrado finalizar su carrera universitaria mientras cuidaba a su hijo con parálisis cerebral. Un padre que, después de perderlo todo en una inundación, había reconstruido su vida profesional a través del programa Recomienzo. Una adolescente que, gracias a la beca de estudios y a los tratamientos médicos para su condición respiratoria, ahora soñaba con convertirse en médica. Cuando el último testimonio terminó, no había ojos secos en el auditorio. Victoria, normalmente tan contenida, no intentaba esconder sus propias lágrimas. «Y ahora», anunció Augusto, «tenemos una presentación especial preparada por los alumnos becados de la Fundación». Un grupo de niños, incluyendo a Clara, subió al escenario. Habían preparado una coreografía para una canción sobre superación y esperanza. En el centro del grupo, una niña en silla de ruedas lideraba los movimientos con gracia y determinación. Al final de la presentación, Clara tomó el micrófono, sorprendiendo incluso a su padre. «Hoy es un día muy importante», dijo ella con la confianza de quien nació para los escenarios. «No es solo el aniversario de la Fundación, es también un día triste y feliz para mi padre y para la tía Victoria». Augusto y Victoria intercambiaron miradas sorprendidas. No le habían comentado a Clara sobre la fecha. «Hoy hace 3 años que mi madre fue al cielo, y 21 años que el padre de la tía Victoria también fue. Por eso preparamos una sorpresa». A la señal de Clara, las luces del auditorio se apagaron, y en el techo, pequeñas luces LED comenzaron a brillar, simulando un cielo estrellado. Regina, que había ayudado a organizar la sorpresa, entregó a cada persona presente una pequeña linterna de papel biodegradable, de esas que pueden flotar cuando se encienden. «Vamos todos al jardín», invitó Clara. El auditorio se vació gradualmente, con cientos de personas dirigiéndose al amplio jardín del instituto, donde linternas más grandes ya estaban preparadas. En el centro del espacio, Clara, Augusto y Victoria se posicionaron juntos. La niña tomó la mano de ambos y las unió entre las suyas. «Papá me enseñó que cuando alguien que amamos se va, no perdemos totalmente a esa persona. El amor cambia de forma, como el agua que se convierte en nube, pero sigue existiendo». Victoria sintió su garganta apretarse con la sabiduría de la niña. Augusto, a su lado, intentaba mantener la compostura, pero sus ojos brillaban intensamente bajo las estrellas verdaderas que ahora se revelaban en el cielo nocturno. «Y la tía Victoria me enseñó que a veces necesitamos perdernos para encontrarnos de verdad», continuó Clara. «Como cuando un avión entra en una tormenta, pero el piloto sabe que del otro lado hay sol de nuevo». Un equipo de voluntarios comenzó a distribuir las linternas, y pronto el jardín estaba repleto de pequeñas luces tremulantes, creando un espectáculo mágico contra el cielo oscuro. «Vamos a soltar nuestras linternas juntos», instruyó Regina, «en memoria de aquellos a quienes amamos y perdimos, pero también en celebración de las nuevas conexiones que formamos y de las vidas que reconstruimos». Augusto encendió su linterna, pensando en Livia. Victoria encendió la suya, recordándose de su padre. Clara sostenía una tercera linterna, representando no la pérdida, sino la esperanza, el futuro que estaban construyendo juntos. Poco a poco, cientos de linternas se elevaron en el aire, creando una danza luminosa sobre la ciudad. Era un momento de belleza trascendental, donde dolor y alegría, pasado y futuro, se entrelazaban en armonía. Victoria, observando el espectáculo, sintió algo tocar su mano libre. Era Augusto, ofreciendo discretamente el llavero con alas plateadas. «Creo que ahora nos pertenece a los dos», dijo él en voz baja. Ella aceptó el pequeño objeto, comprendiendo su significado más profundo. No era solo un recuerdo de pérdida, sino un símbolo de transformación, tanto la suya como la de él. «Gracias», susurró Victoria, «por mostrarme que siempre es posible empezar de nuevo». Augusto sonrió, su mirada encontrando la suya bajo el cielo iluminado por las linternas. «Y gracias por ayudarme a cumplir la promesa que le hice a Livia, transformar nuestro dolor en el inicio de la esperanza de otras personas». Clara, entre ellos, apretó las manos de ambos. «Somos un buen equipo, ¿verdad?».
Victoria se agachó para ponerse a la altura de la niña. El mejor equipo, Clarita. Como habría dicho tu abuelo, la mejor tripulación. En ese momento, bajo las estrellas reales y las cientos de linternas que imitaban estrellas terrenales, algo se completó para Victoria Montero. La reina de hielo se había disuelto completamente, dando lugar a una mujer que finalmente había comprendido la lección más importante de su padre. La verdadera fuerza no está en subyugar a los demás, sino en elevarlos, y al elevar a los demás, ella misma había sido elevada. 6 meses después, la Fundación Alas fue reconocida internacionalmente como un modelo innovador de responsabilidad social. Horizonte Empresarial, bajo el liderazgo transformado de Victoria, fue elegida una de las mejores empresas para trabajar en España. El modelo de gestión humanizada implementado por ella se había convertido en un caso de estudio en escuelas de negocios de todo el mundo. Pero para Victoria, la verdadera victoria estaba en los momentos simples. En las tardes de domingo, ayudando a Clara con proyectos de ciencias, en las conversaciones sinceras con Augusto sobre los desafíos y alegrías de la fundación, en la paz que finalmente había encontrado consigo misma. El llavero con alas plateadas ya no estaba guardado en un cajón. Ahora ocupaba un lugar de honor en la mesa de su oficina, junto a la foto de su padre y un dibujo hecho por Clara. 3 figuras de la mano bajo un cielo estrellado, con la leyenda escrita en letra infantil. Familia no es solo quien nace junto, es quien elige volar junto.